año 1956. Un sobre sellado llega al escritorio del Papa Pío XII. Dentro no hay oraciones, hay horror. Nombres de víctimas, recibos de sobornos y la descripción quirúrgica de un depredador que operaba bajo la sombra de la cruz. El veredicto era inminente. Marcial Maciel debía ser destruido. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. La mano de la justicia se congeló. El informe desapareció. Y Maciel, en lugar de ser expulsado, fue elevado a los altares de la influencia. Alguien dio la orden. Alguien decidió que este hombre era más importante que la inocencia de cientos de niños. Muchos creen conocer esta historia. Saben de los abusos, de la doble vida, de los hijos secretos. Pero eso es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a descender a las alcantarillas de la institución más poderosa del mundo. Vamos a revelar cuánto costaba exactamente el silencio de un cardenal. $5,000. Es $10,000. $50,000 al mes para comprar el oído del Papa Juan Pablo II. Hoy, por primera vez, abrimos los archivos que intentaron quemar. Te presentaré la evidencia que vincula a presidentes, empresarios y santos con un solo nombre: Marcial Maciel. Quédate hasta el final, porque te mostraré la fotografía que el Vaticano no puede explicar. Una imagen que desmorona décadas de supuesta ignorancia. Esto no es solo un documental, es una autopsia a la corrupción. Bienvenidos. Para entender al monstruo, hay que mirar las cenizas de donde nació. México, 1920. Cotija, Michoacán. Marcial Maciel no nació en una cuna de oro, sino en un campo de batalla psicológico. Su madre, Maura, era una mujer cuya vocación religiosa fue mutilada por un matrimonio forzado. Marcial fue su proyecto de redención, pero su padre, Francisco, veía algo distinto. Veía a un niño frágil, delicado, afeminado, para los estándares de un rancho violento. Los golpes con soga eran el pan de cada día. Maciel no creció con amor, creció con miedo. Hay un evento que los biógrafos oficiales omiten. A los pocos años, su padre lo envió con arrieros para hacerlo hombre. El resultado fue un abuso brutal. El pequeño Marcial no lloró por el dolor, lloró por el pánico. Su frase fue premonitoria: mi papá va a creer que yo los provoqué. Ahí aprendió el primer mandamiento de su vida: la víctima siempre puede ser culpada. A los 6 años, el mundo de Maciel se tiñó de sangre. La guerra cristera. Su propio tío era general de los ejércitos que mataban y morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! Mientras otros niños jugaban, Maciel veía fusilamientos semanales. Aprendió que la fe y la violencia son primas hermanas. Aprendió que en nombre de Dios todo está permitido. A los 16 años, Maciel descubrió el escondite perfecto: el sacerdocio. Pero no era vocación, era una vía de escape de la cárcel de su hogar. Desde el inicio, las alarmas sonaron, pero el Vaticano decidió ignorarlas. En el seminario, Maciel ya era un mitómano profesional. Inventaba visiones divinas, escenarios sagrados y voces del más allá para justificar su deseo de poder. Pero las paredes hablaban. ¿Por qué fue expulsado de 2 seminarios antes de los 20 años? La historia oficial dice que no era apto. La verdad es más oscura. Vecinas reportaban ruidos extraños en sótanos, donde Maciel llevaba a niños. Sus compañeros lo encontraron en camas que no eran la suya. Incluso, existe un testimonio aterrador. Maciel confesó años después haber envenenado a su propio tío, el obispo Guízar Valencia, con cianuro porque intentó frenarlo. Cómo un hombre con este historial, que apenas terminó la primaria y no sabía latín, logró ordenarse sacerdote. Aquí aparece la primera pieza del engranaje de encubrimiento: el obispo Francisco González Arias. Él ignoró las cartas de advertencia de otros seminarios que decían:
No acepten a Maciel, es un peligro. González Arias no solo lo ordenó, le dio permiso para hacer lo que mejor sabía hacer, cazar. El 3 de enero de 1941 nace la misión del Sagrado Corazón, lo que hoy conocemos como los Legionarios de Cristo. Maciel no buscaba seguidores, buscaba presas. Su criterio de selección era aterradoramente específico. Niños de piel clara, guapos, inteligentes y de familias influyentes. Para mantener el control total, Maciel diseñó una estructura de secta. Se llevó a los jóvenes a España, lejos de sus padres, a un océano de distancia. Ahí impuso el cuarto voto, el voto de caridad, una trampa semántica que prohibía a cualquier legionario hablar mal de su superior. Criticar a Maciel era pecar contra el Espíritu Santo. Delatar un abuso era una traición al cielo. Me pedía masajes. Decía que tenía dolores fuertes. Luego guiaba mi mano hacia él. Yo tenía 12 años. Me quedaba petrificado. Al día siguiente, él mismo me confesaba y me daba la absolución. Me decía que era un acto de caridad para aliviar su dolor. Maciel era el abusador, el juez y el confesor. Un sistema de circuito cerrado donde el perdón siempre estaba en sus manos. Usaba cilicios, latigazos y el miedo al infierno para quebrar la voluntad de los niños. Si alguien intentaba resistirse, como Fernando Pérez, el castigo era el aislamiento total en cuartos sin luz durante meses. Pero ¿cómo pudo este sistema sobrevivir por 60 años? Aquí es donde el documental se vuelve peligroso. Maciel no solo era un depredador, era un genio de las finanzas y el soborno. Él entendió que el Vaticano se mueve con fe, pero se aceita con oro. Maciel creó una red de benefactores que incluía a los empresarios más ricos de México y presidentes internacionales. Con ese dinero, compró su pasaporte a la impunidad. Documentos revelados tras su muerte confirman pagos mensuales a la cúpula de Roma. Stanislas Dziwisz, el secretario personal de Juan Pablo II, recibía donativos de hasta $50,000. El mensaje era implícito. Si Maciel tiene acceso al Papa, Maciel es santo. Llegamos a la prueba de fuego. En esta fotografía que estás viendo en pantalla, aparece el Papa Juan Pablo II bendiciendo a Raúl, uno de los hijos secretos de Maciel. El propio Maciel tomó la foto. La pregunta no es si el Vaticano sabía. La pregunta es cuánto pagaron para que no nos importara. Marcial Maciel murió en 2008, no en una cárcel, sino en un retiro de oración y penitencia, impuesto por Benedicto XVI, un castigo que para muchos fue una bofetada a las víctimas. Hoy, la Legión de Cristo sigue existiendo. Los archivos secretos siguen entregando nombres, pero la lección de Maciel es eterna. El poder absoluto, cuando se viste de santidad, es capaz de devorar lo más sagrado sin dejar rastro. Este documental no busca juzgar la fe, sino exponer a quienes la usaron como un arma. Porque un sistema que protege al lobo y silencia al cordero ha perdido el derecho a llamarse divino. Si este contenido te ha hecho cuestionar lo que sabías, compártelo. El silencio es el último refugio de los culpables. Gracias por llegar hasta aquí.